Señor os ha dado libertad para que empiecen a congregarse verdaderamente en las casas y poder practicar la palabra de Dios, poder vivir la palabra de Dios, poder orar unos por otros, poder tener comunión unos con otros. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, verso 1, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dios nos ha librado de una misa, de un sacrificio y de un culto exteriorizado para llevarnos a vivir un culto interior dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro ser. Así el apóstol Pablo quiere que ahora nosotros nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Ese es el culto racional. Dios quiere que empecemos a vivir una verdadera vida espiritual. Y dice que no nos conformemos a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor no quiere que nos conformemos a este mundo. Este mundo siempre ha estado plagado de mucha idolatría, de muchas creencias, formas y maneras que tiene el mundo para adorar a los distintos dioses. De la misma forma, el pueblo de Dios puede estar cayendo en un conformismo religioso y denominacional para llevar un culto exteriorizado, un sacrificio exteriorizado. Y el apóstol Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. Y dice, ruego pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios, en su infinita misericordia, ha llamado a hombres y mujeres para que se conviertan al Dios verdadero. Y el Señor ha derramado una medida de fe en cada hombre y cada mujer, como dice la palabra, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Dios quiere que empecemos a congregarnos como se congregaba la iglesia primitiva en las casas, para evitar esto de el imperio religioso, para evitar esto del engaño, del fraude, para evitar esto de los engañadores, porque el Señor mismo dijo que en los postreros días vendrán hombres que harán mercadería de vosotros. Pues la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 6, a esa manera de religión dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así es. La mayoría de religiones y denominaciones en el mundo lo que quieren es jactarse la una de la otra. Y dice que un poco de levadura leuda toda la masa. El Señor quiere evitar que se dañe todo el plan de Dios. El plan que Dios tiene de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y un poco de esa levadura puede leudar toda la masa. Por eso el Señor dice, limpiaos pues de la vieja levadura
para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesús vino a cumplir con la ley y a dar por terminado toda clase de sacrificio, toda clase de culto exteriorizado, de misas exteriorizadas, para llevarlo a un culto interiorizado dentro de nuestro corazón. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Eso es lo que vamos a hacer en estos tiempos. Vamos a vivir un verdadero cristianismo, porque el Señor Jesús mismo dijo: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Y dice el apóstol: os he escrito por carta. Así es que esta es la carta que ahora nosotros estamos leyéndola. Dice que no os juntéis con los fornicarios. Pero aquí vamos a entender esto. No se refiere el apóstol a los fornicarios de este mundo. También dice que no os juntéis con los avaros. Y no se refiere a los avaros de este mundo. Porque lo contrario, dice el apóstol, sería necesario salir de este mundo. Dice que no os juntéis con los avaros ni con los ladrones, pero no los de este mundo, sino con aquellos que, llamándose hermanos, diciéndose ser pastores, llamándose apóstoles, llamándose profetas, llamándose siervos de Dios, entre comillas, y fueren fornicarios, fueren avaros, y fueren, ¿qué es lo que está? Dice, ladrones. Con ellos ni os juntéis. Así es. Nos hemos dado cuenta estos últimos tiempos que muchos hombres se han aprovechado de la ingenuidad de los creyentes para sacar provecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos tiempos que el Señor nos ha libertado? Vamos a empezar a congregarnos, pero ya no con aquellos dirigentes de esas religiones y denominaciones que solo quieren sacar provecho y vanagloriarse sobre los creyentes, los feligreses. Por eso dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aún comáis, dice el Señor. ¿Por qué dice ni aún comáis? Porque eso es lo primero que nos han engañado estos grandes líderes de las religiones y denominaciones. No nos enseñaron como los apóstoles y como Jesucristo enseñó a la iglesia primitiva. La verdadera doctrina era la doctrina de los apóstoles, donde tenían comunión unos con otros, donde que partían el pan, comían juntos en las casas y se dedicaban a la oración. Las religiones y denominaciones, los líderes, nunca nos enseñaron que sabían comer juntos, disfrutando de lo que todo el pueblo traía, las ofrendas, a la casa de Dios. Sino que los líderes y religiosos de este tiempo, los pastores y los sacerdotes, se han beneficiado de ellos para sus bolsillos y para sus empresas, para sus religiones, para sus denominaciones, solamente hacerlas crecer y jactarse sobre una congregación o una religión
grande y poderosa. La palabra de Dios también nos enseña en 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 que hubo también falsos profetas en aquellos tiempos, como habrá entre nosotros, dice, entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y esas herejías destructoras ya se introdujeron desde hace mucho tiempo atrás. Y ahora ya están introducidas todas esas herejías destructoras dentro de todas estas religiones y denominaciones de ese tiempo, que aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí, dice, destrucción repentina. Eso es lo que tiene el Señor preparado, un juicio para toda clase de religión y de denominación, que en estos tiempos no están haciendo la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y eso es lo que está pasando en estos tiempos. Por culpa de estas religiones y denominaciones, con doctrinas que el Señor no mandó y con prácticas de cultos exteriorizados y de misas exteriorizadas, que quiere decir sacrificios, ha hecho más bien tropezar a los que verdaderamente quieren adorar a Dios en espíritu y en verdad. Han hecho tropezar con su mal testimonio, con sus escándalos en sus denominaciones y religiones, escándalos que lo han provocado los mismos sacerdotes y los mismos pastores, los mismos que se dicen llamar ser profetas y apóstoles de estos tiempos. Han hecho tropezar, dice, los caminos rectos del Señor. Y dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que emplean ahora. Palabras hermosas, palabras acomodadas, palabras fingidas, adulando a la gente para sacar provecho. Pero es necesario de que nosotros prediquemos en estos tiempos la verdad tal y como está escrita y tal y como predicaba Jesucristo y los apóstoles. Dice, pero que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Va a venir un juicio sobre todo este imperio religioso. Es el imperio babilónico. Es lo que dice la palabra, la ramera. Ese sistema religioso que engaña al mundo entero y que comercia con toda clase de objetos y comercia también almas de hombres. La palabra de Dios también en Isaías por eso nos aclara una palabra profética dicha hace miles de años antes de que las cosas sucedan. Y esta palabra profética es para estos días. Isaías 52, 10 al 12 dice, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. Y eso es lo que ha hecho en estos tiempos. Ha desnudado su brazo delante de todas las naciones con todos estos juicios que han venido sobre toda religión y toda denominación. Ahora ellos están pagando consecuencias. Pagaron consecuencias. Al verse impedido de seguirse congregando, pues Dios es quien hizo todo este juicio sobre estas religiones y denominaciones para que no se congreguen y para mostrar a los feligreses que sí pueden sobrevivir sin las religiones, sin las denominaciones. Sí pueden sobrevivir y sí pueden alabar a Dios y adorar en espíritu y en verdad en sus hogares. Por eso dice la palabra,
Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Yo sé que hay muchos creyentes verdaderos que están metidos dentro de estas religiones y denominaciones. El Señor les dice, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Yo sé que hay muchos verdaderos adoradores que están metidos ahí engañados y es necesario que salgan y se purifiquen porque ustedes son verdaderamente los que llevan los utensilios santos de Jehová nuestro Dios. Porque dice la palabra, no saldréis apresuradamente, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Eso es lo que quiere el Señor. Así es que usted, como dijo el Señor Jesucristo, debe ser manso como la paloma y sabio como la serpiente. Porque en verdad tenéis que escapar de los lazos del mismo lobo. Y para eso necesitan tener mucha astucia de salir. No apresuradamente, dice, sino pidiendo dirección a Dios para salir de esa esclavitud religiosa y denominacional. Porque el Señor dice que irá delante de vosotros y os congregará nuevamente el Dios de Israel. Así es que, ¿cómo vamos a congregarnos? Es la pregunta para estos tiempos. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 10, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. De esta manera vamos a salir con sabiduría, purificando cada vez más y más nuestros corazones de toda mala conciencia, lavados nuestros cuerpos con agua pura. Dice que podemos entrar confiadamente al trono de gracia. No necesitamos más intermediarios, seres humanos intermediarios para acercarnos al trono de gracia. No necesitamos de religiones ni de denominaciones para acercarnos al trono de gracia. No necesitamos de otro tipo de estudios, unos libros, otros textos. Unos usan el libro del catecismo, otros usan el libro de la atalaya, otros usan diferentes clases de libros. Nosotros nos acercamos confiadamente al trono de gracia por ese camino nuevo que Dios nos trazó a través del sacrificio que Cristo hizo. Y de esta forma adquirimos sabiduría, dirección espiritual para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y no nos vamos a perder, porque Dios va delante de nosotros guiándonos. Así como sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto, así el Señor ahora ha prometido ir delante de nosotros, alumbrándonos con su Santo Espíritu. Por eso dice, ahora, ¿qué debemos de hacer? Listo, los que creemos en esta palabra, en este mensaje, dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Ahora, la pregunta sería, ¿cómo vamos a congregarnos y con quién vamos a congregarnos? Lo primero ya dije, que os apartéis de todo aquel que llamándose hermano, pastor, evangelista, profeta, lo que sea que haya sido líder de tu denominación, pero ha sido un ladrón, ha estado aprovechándose de los diezmos y ofrendas para crecer solamente denominacionalmente y religiosamente. Está robando lo que es de Dios y que Dios ha dado para los pobres. Está robando, es un ladrón. Y asimismo es un avaro. Apartaos. La primera cosa, hay que apartarnos de todas aquellas personas que quieren valerse de nuestra ingenuidad para crecerse, vanagloriarse sobre nosotros e enriquecerse. Como personas, como religión o como denominación. Debemos apartarnos. Y lo segundo, ¿cómo vamos a congregarnos? Pues la palabra de Dios nos da la dirección. Ustedes deben de leer la palabra. Porque la iglesia primitiva muy bien que sobrevivió. Y ellos hicieron la voluntad de Dios practicando la doctrina de los apóstoles. La comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón en las casas. Así es como lo vamos a hacer en estos tiempos, como Dios siempre ha querido. Porque dice la palabra en Filemón capítulo 1 verso 2. Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Quiere decir que la iglesia se reunía en una casa de una persona, donde quepan un número determinado de hermanos que quieran adorar a Dios en espíritu y en verdad, y que no sea propicio, no sea una cuna para envanecerse o para hacer mercadería, sino para tener comunión unos con otros, para poder partir el pan y para poder orar juntos. De esta manera es como dice el Señor. El apóstol Pablo está orientando, dice, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Porque no solo es la única cita, también en 1 Corintios 16, 19 dice que la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, otra vez, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Otra iglesia está en la casa de Aquila y Priscila. De la misma forma. Y otra, en Colosenses capítulo 4, 15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En la iglesia que está en la casa de Ninfas. Ahí había otro grupo de personas, una congregación en esa casa. Y este es el sueño que Dios me ha dado y es bíblico que las iglesias, la iglesia del Señor, que es una sola, debe congregarse, empezar a congregarse en las casas, porque se acerca el fin. Y el fin, dice el Señor Jesús, que va a venir con mucha tribulación, muchas pruebas, muchas persecuciones. En esta pandemia que acabamos, estamos queriendo cruzar ya de este COVID-19. El Señor nos ha dado una muestra de cómo es lo que podemos hacer y qué es lo que va a suceder con todos esos imperios religiosos, esos grandes templos, cómo van a quedar vacíos. Si no nos unimos a la iglesia de Jesucristo, cuya sede está en los cielos, y que no tiene bienes inmuebles en este mundo, sino que tiene sus riquezas en el cielo, los templos quedarán vacíos. Porque la palabra de Dios sí dice que quedarán para majada de los ganados. Y será, dice, guarida de toda clase de ave inmunda y de toda clase de demonio. En esos tiempos que
esas grandes iglesias, esas grandes catedrales gigantescas están abandonadas. Estoy seguro que hay muchos demonios que están ahí, habitando y esperando de que vengan los feligreses para meterse de nuevo y gozarse con ellos en toda esa vanidad de cultos y esa vanidad de misas que hacen. Pues la voluntad de Dios es que empecemos a congregar en los hogares. Por eso vemos estos versículos y se acerca el tiempo del fin donde habrá persecución, porque cuando la iglesia fue movida y motivada por el Señor, hubo persecución, y por eso Saulo, cuando perseguía a la iglesia en Hechos capítulo 8, verso 3, dice que asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrasaba a hombres y a mujeres. ¿Por qué iba Saulo casa por casa? Porque en cada casa, se reunía la iglesia. Un grupo en esta casa, otro grupo en la casa de más allá, otro grupo en la casa de más allá. Así se congregaban para evitar esto de estar haciendo imperios, para estar empleando el dinero en hacer templos que Dios no mandó a hacer, porque dice la palabra que Dios no habita en templo hecho de mano de hombre, sino que ellos, los recursos que entraban, eran para hacer la voluntad de Dios, que es atender a la viuda, al huérfano, al pobre, al extranjero. Porque las ofrendas eran para los pobres. Y esto bien que lo saben estos líderes religiosos de las denominaciones. Pero ellos todo eso quieren desvirtuar esa verdad del Evangelio. Y sacan sus excusas para decir que en estos tiempos pueden ellos ocupar en construir sus templos, en construir sus auditorios, en construir sus anfiteatros, porque eso es lo que son, auditorios y anfiteatros de entretenimiento para un grupo de personas, tenerles entretenidas para que no hagan la verdadera voluntad de Dios, que es ir de casa en casa y congregarse en las casas. Ahí está el ministerio. De esa forma vamos a congregarnos. Por eso Hechos de los Apóstoles también muestra. Dice que Pedro y todos los apóstoles estaban congregados en un aposento alto, no estaban en un templo. Ahí se manifestó la gloria de Dios, el derramamiento del Espíritu Santo es en los aposentos, en las casas, porque se hallaban haciendo la voluntad de Dios y no la de los hombres. De esta manera vamos a congregarnos en estos tiempos, en las casas, y Dios está llamando a cada uno para que salgan de medio de ellos y no toquen lo inmundo. El Señor los va a llevar a un mejor lugar, está expresando la palabra de Dios. Porque esto también es lo que practicaba Jesucristo en aquellos tiempos. La cena se realizaba en los aposentos, en las casas. San Lucas capítulo 22, verso 11 al 12 dice: decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Así es, amigos, amigas, hermanos, hermanas. El Señor tiene preparado un aposento donde Él quiere preparar su cena para que ustedes se congreguen en esas casas, en esos aposentos donde el Señor quiere congregaros, para que sean ustedes verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Gracia y paz, amigas, amigos.